Es muy satisfactorio contar con su presencia para observar la explicación de un tercer ejercicio donde se aplica la ley de Hooke. Veamos el enunciado del problema. Hallar la elongación o estiramiento de un resorte, el cual está unido a un bloque cuya masa es de 20 kilogramos, en un plano inclinado cuyo ángulo es de 40 grados. La constante elástica del resorte es de 300 newton por metro. Esta constante se interpreta en la siguiente forma, que cuando este resorte se deforme en 1 metro de longitud, para volver a recuperar su estado inicial se necesita una fuerza de 300 newton. Para la solución de este ejercicio no se tiene en cuenta el rozamiento. Recordemos que la ley de Hooke dice que la deformación experimentada por un cuerpo elástico, en este caso el resorte, es directamente proporcional a la fuerza ejercida por dicho cuerpo. En este caso es la fuerza que ejerce el resorte para volver a recuperar su estado inicial. Directamente proporcional indica que si la deformación o estiramiento del resorte aumenta, la fuerza elástica para recuperar su estado inicial también aumenta. La ley de Hooke se resume en la siguiente fórmula, en donde la fuerza elástica o recuperadora del estado inicial del cuerpo es igual al producto de menos la constante elástica multiplicada por la longitud de la deformación que sufre el cuerpo, en este caso el resorte. Para la solución del ejercicio, primero se averigua el peso del bloque. La fórmula para hallar el peso es igual al producto de la masa por la gravedad. Reemplazamos los valores de la masa y el de la fuerza gravitacional, que es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y al hacer esta operación nos da 196 y kilogramo por metro sobre segundo cuadrado es igual a newton, que viene a ser la unidad de fuerza. Ya hemos averiguado el valor del vector peso. La segunda parte del procedimiento es la de averiguar las componentes del vector peso. Para ello realizamos el diagrama de cuerpo libre. Sobre él trazamos las coordenadas del plano cartesiano, conservando el ángulo de inclinación que tiene el ejercicio. Dibujamos los vectores. Aquí tenemos el vector peso y sobre el eje X dibujamos el vector de la fuerza elástica. Al vector peso le dibujamos sus componentes. El vector de la componente va desde donde se inicia el vector peso hasta el frente de donde finaliza. Como está sobre el eje Y, lo identificamos como componente P sub Y. La segunda componente la trazamos desde donde finaliza P sub Y hasta donde finaliza el vector peso. Como es paralelo al eje X, lo identificamos como P sub X. También lo podemos trasladar en forma paralela para que quede sobre el eje X. Para hallar la componente P sub X se tiene en cuenta este triángulo rectángulo y este ángulo. Este ángulo viene a ser igual a este ángulo de inclinación. Aquí hacemos una pequeña demostración de esta afirmación. Obsérvese este triángulo rectángulo, cuya suma de sus tres ángulos es de 180 grados. Si este ángulo, que es recto, mide 90 más 40, un total de 130, y 180 menos 130 nos da que este ángulo medirá 50 grados. Y este ángulo en total es recto, o sea que mide 90. Si este mide 50 grados, 90 menos 50 nos da que este ángulo es igual a 40 grados. Retomemos la fórmula de la ley de Hooke. En este caso, la fuerza elástica es igual a P sub X. Por tal motivo, la fuerza elástica la podemos reemplazar por P sub X, quedando que P sub X es igual a este producto. De estas tres variables no conocemos estas dos, pero ya conocemos la constante elástica.
El valor de P sub X lo podemos calcular utilizando las funciones trigonométricas de este triángulo rectángulo, la cual dice que el seno del ángulo alfa es igual a la división del cateto opuesto, que viene a ser este sobre la hipotenusa. Despejamos el cateto opuesto, pasamos la hipotenusa a multiplicar al seno de alfa, quedando que el cateto opuesto es igual a este producto. El cateto opuesto viene a ser P sub X y la hipotenusa viene a ser P, y el valor del ángulo. Reemplazamos los valores del peso, que es de 196, y con una calculadora científica averiguamos el seno de 40 grados, que es equivalente a este valor. Realizamos esta multiplicación y nos da que P sub X es igual a 126 newton. Ese mismo valor tendrá la fuerza elástica. La tercera y última parte del procedimiento es la de averiguar la elongación o estiramiento del resorte. Volvamos a la fórmula y aquí apreciamos que ya conocemos el valor de esta variable y el valor de esta variable. Para hallar la elongación o deformación despejamos X. Para ello, a ambos miembros de la igualdad los dividimos por menos K. Cuando una igualdad se divide por un mismo valor, la igualdad no se altera. Esto se hace para simplificar o eliminar la variable menos K en este miembro de la igualdad, quedando que X es igual a esta división. Hacemos el reemplazo de los valores, este viene a ser el de la fuerza elástica y el de la constante de elasticidad. Aquí a los newton le colocamos como denominador 1 y nos origina aquí una división de dos fraccionarios, los cuales se pueden resolver multiplicando los extremos y multiplicando los medios. Newton por metro van al numerador y newton por 1 van al denominador. Se eliminan las unidades de newton y al resolver esta división nos da que la elongación o deformación es de 0.42 metros. Interpretando este ejercicio nos está diciendo que cuando este resorte se deforma 0.42 metros, al ejercer sobre el resorte una fuerza de 126 newton, dicho resorte recupera su estado inicial. En la parte inferior de este tutorial, en la descripción, se encuentran los enlaces de imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com.